Muy buenas noches. Lo que te voy a decir va a ser un poco chocante y un poco duro de oír. Quizá no te guste y espero que por lo menos escuches el audio completo para que tengas una idea completa de lo que te voy a decir. Cuando las personas humanizamos a algo o a alguien o a cosas, tenemos una visión distorsionada de las cosas. Por ejemplo, mucha gente en vez de hijos tiene perros y los humaniza. Esos perros tienen ya comportamientos más humanos que de perros y por lo tanto la naturaleza correcta o la típica naturaleza de un perro humanizado es completamente diferente a la de un perro normal, ¿sí? Entonces, humanizar es dar atributos humanos a seres o criaturas que no son humanas, ¿ok? Habiendo dicho esto, quería explicarles que los seres humanos muchas veces se decepcionan. Por ejemplo, sucede que si tú ves un perro en TikTok que da la patita, que te trae el control remoto, que hace cosas específicas como meter la ropa dentro de la lavadora, por ejemplo, y te compras un perro y te das cuenta que los perros normalmente no hacen eso, te vas a decepcionar porque quizá una persona pensó que todos los perros eran así. Pero al ser un perro humanizado, es muy diferente a un perro normal. Sucede esto que hacemos lo mismo con la religión. Muchas veces las personas y las religiones humanizamos a Dios, humanizamos a los ángeles, humanizamos la Biblia y hay cosas que no son de humanizar. ¿A qué me refiero? Quiero darte un breve ejemplo de cómo funciona el mundo. El Dios que conocemos en la Biblia, el Dios verdadero, es verdad que es bueno, que es misericordioso, que es clemente, que hace milagros, que ayuda a la gente, que no quiere que nadie vaya al infierno, pero también es el mismo Dios que en el Antiguo Testamento daba órdenes para que la gente de toda una nación sea exterminada, niños, mujeres, mujeres embarazadas, adultos, viejitos, ancianos, todos ellos. Pero también es el Dios que mandó a su Hijo para que Jesucristo muriera y pudiéramos ser salvos a través de él. No es que yo quiera hablar mal de la Biblia, no, no. Lo que quiero explicarte es que para entender a Dios fuera bueno que hiciéramos este ejercicio. Imagínate que tú tienes una granja, ¿sí? Tienes perros, gatos, patos, pollos, vacas, diferentes animales. Si a ti te da hambre y decides matar un pollo de los que tú crías en tu granja, eso no te hace un psicópata, un asesino, un degenerado, no. Tú eres el dueño de ese pollo, tienes todo el derecho de comértelo, porque tú lo alimentas, porque tú lo cuidas, porque es de tu propiedad y listo. Dios da vida y da muerte. Y si Él quiere quitarle la vida a alguien, pues tiene todo el derecho de quitarle. Pero no podemos... quiero explicarte esto. Dios creó el universo y las leyes del universo, pero esas leyes no necesariamente le afectan a Él. ¿Sí me entiendes? Nosotros hemos creado leyes morales, diferentes formas de ver la vida, bondad, amor, odio, ira. Entendemos muchos comportamientos humanos, pero no podemos juzgar a Dios bajo los mismos preceptos, ya que Dios está en otro nivel. Entonces, Dios puede destruir toda la humanidad, toda la tierra en un instante si Él lo quisiera, y seguiría siendo Dios, y seguiría siendo bueno, porque Él es dueño de todo y tiene todo el derecho. Habiendo dicho esto, entonces debemos entender que a veces, si Dios quiere hacer un milagro y permite que tu tío, tu abuelito, tu mamá, tu papá se sanen de cáncer o de una enfermedad grave, qué bonito. Pero si Dios decide que debe morir, pues debe morir. Y listo. Y no somos nada ni nadie para resentirnos con Dios. Dios no es el Dios de Hollywood. El Dios que está esperando que siempre te acuerdes de Él, que le regales una miseria de tu tiempo. El que, el que está ahí siempre esperando que tú le regales migajas de afecto, de amor. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es temible. Si quieres tener una idea de cuán temible es Dios, puedes buscar en YouTube o en Google o en TikTok.
Los tronos, pon ángeles, tronos, pon. Y vas a encontrar ojos dando la vuelta. Y son muy terroríficos. Dios es muy temible, es muy poderoso, es muy bueno, pero también es fuego consumidor. Así como Dios te ama, te puede destruir en un instante si Él tiene razones para hacerlo. Y la verdad es que todos los seres humanos, toda la creación, somos criaturas que Dios quiere que vivamos y que no nos perdamos y que hagamos las cosas bien. Pero Dios es muy grande y muy amplio de entender. Si ustedes quisieran entender, por ejemplo, de por qué Dios mandaba a destruir pueblos, es muy profundo. Tengo que explicar acerca de la genética, de que muchos pueblos hacían sacrificios humanos, decapitaciones, canibalismo. Por ejemplo, aquí en América, antes de la conquista de los españoles, habían culturas donde hacían sacrificios de bebés, sacrificios de niños, les sacaban los órganos, les sacaban la piel a mujeres y se vestían con esa piel y hacían bailes con esa piel. Habían todo tipo de actos inmorales, eh, horrores, cosas horribles que ni siquiera hoy se practica aquí mucho en la sociedad, lo hacían antes. Cuando una sociedad era demasiado corrompida o demasiado perversa, demasiado malvada, Dios le eliminaba a esa sociedad de la noche a la mañana de diferentes métodos. Muchas veces reyes que gobernaban y conquistaban nuevos territorios eran usados por Dios para destruir ciertos lugares por demasiada maldad. Así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra por demasiada maldad para que esa gente no contamine al resto, a veces sucede que Dios hace esas cosas. A veces Dios destruye personas, lugares, para que no sea corrompiendo a lo demás. En fin, lo que yo quería decirte es que si tú quieres conocer a Dios, no pienses en conocer al Dios de Hollywood, ¿si me entiendes? Al Dios viejito, cansado, que ruega tu amor y que aunque tú nunca te acuerdes de él, él sí está dispuesto a hacerte los milagros que tú quieras, cuando tú quieras, y si él no te da lo que tú quieres, pues te enojas con él. Ese Dios no es real, ese Dios no es, eso es un Dios humanizado, ese es un Dios de Hollywood, pintado con tintes humanos para caerle bien a todos. Es un Dios ficticio, algo así como Santa Claus, algo que no es real. El Dios de la Biblia es grande, es fuerte, es temible, puede destruir naciones, imperios, puede matarte, puede revivirte, puede hacer muchas cosas y tiene todo el poder y todo el derecho y nadie le dice nada a Él porque Él es Dios, Él es dueño de todo. Sin embargo, Él sí es bueno, pero también es muy severo. Y sin embargo, si Él te da el privilegio de tener algo de parte de Él, qué bonito que Él te dé algún milagro o te conceda alguna plegaria que tú hagas a Él, alguna oración, qué bonito. Pero decía una persona, si Dios hiciera todas las peticiones o hiciera milagros todo el tiempo o hiciera todo lo que le pidiéramos, dejaría de ser Dios. Dios es Dios y ocasionalmente puede hacer que algo de lo que le pedimos a Él, Él nos lo conceda. Pero Él es Dios y Él no siempre va a darnos todo lo que queremos cuando lo queremos. Y debemos reconocer la fragilidad de la vida humana, que somos seres humanos, somos de barro, somos polvo, somos frágiles y que Dios es bueno, pero la bondad de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Te pongo un ejemplo práctico y claro. Sé que no suelo hablar mucho de Dios, pero quisiera enseñarte un poquito de esto. Supongamos que una persona muy cruel nace, ¿ya? Nace en un lugar y de repente cae una bomba y mata a todas las personas que estaban en ese hospital. Aparentemente nos parece una injusticia de que personas inocentes mueran, pero delante de la justicia de Dios, quizá pudo ser que ahí había nacer un terrorista que iba a matar a millones de personas, un siguiente Hitler. Y aún con Hitler, Dios permitió que naciera Hitler con un propósito. A veces nosotros no nos damos cuenta que hay cosas que tienen que suceder en la historia porque tienen que suceder. Aunque sean difíciles y sean dolorosas,
Porque los que han visto sobre todo películas o han leído sobre las líneas temporales o los viajes en el tiempo, debemos darnos cuenta que todo sucede por algo, ¿se me entiende? Si alguien muere, pues de alguna manera esa vida afectaba el futuro y solo Dios sabe si el futuro iba a ser mejor o peor con o sin esa persona. Entonces, muchas veces debemos entender que Dios es Dios, Él hará lo que Él considere mejor. A veces nosotros podemos entender a Dios, a veces no. A veces Dios sí nos permite entender lo que Él hace, pero a veces hay cosas que ya se nos salen de nuestra capacidad de entender. Quizá me parezca una injusticia que mi vecino muera, pero quizá si yo veo 100 o 200 años el futuro y veo cómo esa vida alteraba el futuro para mal, quizá entendería por qué tuvo que morir esa persona. Pero Dios está mucho más arriba de lo que podemos entender. Lo único que podemos hacer es esto, es tener reverencia y tener respeto a Dios y entender que si quieres conocer a Dios, lee la Biblia, investiga, comprende la Biblia, haz tus investigaciones profundas, ten una relación con Dios y ahí vas a entender más a Dios. Pero recuerda, tú tienes un presidente en tu país, pero el hecho de que él sea tu presidente no significa que él te va a dar todo lo que tú quieras o todo lo que tú le pidas. El gobierno del país, te guste o no. Dios es Dios y hará lo que Él ha decidido hacer, nos guste o no nos guste. Así que si somos inteligentes, más bien debemos acomodarnos a Dios y tratar de tener una bonita relación con Él. Él sí es bueno, Él sí es generoso, sí es bondadoso, pero Él, el Dios verdadero, el creador del universo, no tiene nada que ver con esa imagen retorcida que ha generado Hollywood. Mucha gente solo conoce a Dios a través de las películas y por eso le llaman Diosito, le llaman de diferentes formas y creen que si Dios no me da lo que yo quiero, me resiento y me enojo con Él. Y somos ridículos al pensar así. En fin, no te canso más, que tengas un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Volvámonos a Dios, conozcamos a Dios y vamos a entender que el Dios verdadero es grande, fuerte y temible y sí, sí da miedo a veces contemplar todo el poder de Dios. Él es demasiado poderoso. Que Dios nos siga bendiciendo. Un abrazo fuerte, bendiciones. Estamos en contacto. Chao, chao.